Hola a todos. ¿Os gustan los trenes cama, los viajes en tren? Que no os acordáis lo que eran esos eternos viajes en vagón, litera, durante horas para llegar de un sitio a otro. Salir prácticamente de día para llegar al día siguiente a un lugar. Pues parece ser que nos vamos a hartar de viajar en tren si queremos hacer largas distancias. Podemos ir olvidándonos de los aviones y los precios posiblemente sean desorbitados en un futuro no muy lejano. Eso, los trenes cama y el fin del capitalismo son los dos grandes titulares de la primera sesión del Foro de Davos de enero de este año 2021. Y el vídeo de hoy va a servir para analizar lo que se ha dicho en la primera ronda de Davos de 2021, esa fase telemática que se ha hecho en la 51 edición fuera de Suiza, donde tiene la base el evento desde hace más de medio siglo. Es importante para saber de qué estamos hablando decir que la reunión de Davos, conocido como el Foro Económico Mundial, es una organización privada dirigida por un economista alemán, Klaus Schwab, de ideología profundamente globalista. En algunos foros se le encasilla como un socialcomunismo, pero yo estoy frontalmente en contra de esa denominación. A la vista está que, de ser así, tendríamos que rebautizar el término ideológico diciendo que sería un socialcomunismo asimétrico. Y pongo un ejemplo. Uno de los puntos del foro, uno de los puntos calientes, ha sido la contaminación del transporte aéreo y su influencia sobre el cambio climático. Para lo cual se ha agendado como solución el uso masivo del tren y la disminución a un 50% o menos de los vuelos. Los precios de los billetes se van a disparar y estarán al alcance del privilegiado bolsillo de unos pocos, mientras que el resto viajaremos en tren, como en los años 70 y 80. Se va a reinventar el vagón litera, ahí es nada. Y esto no es un chiste, es una realidad contundente, como un puñetazo sobre la mesa. Con esto quiero expresar que los conceptos derecha, izquierdas, conservadores y liberales en este caso se escapan. Hay un diseño ideológico vertical en su concepción desde unos pocos que piensan y unos muchos, el resto, que obedecemos. Y esto lo voy a demostrar a lo largo de este vídeo. ¿Quién va a esta reunión, al Foro de Davos? Pues solamente va quien es invitado por el señor Klaus y el comité central de este foro anual. Desde jefes de Estado, miembros de gobiernos políticos, CEOs de empresas, propietarios de medios de comunicación globales y líderes ideológicos. Todos ellos globalistas de la sociedad civil en muchos casos y sociedad política y empresarial, grandes empresas en otros. Y si tuviéramos que poner en un titular qué es lo que han manifestado y en lo que han coincidido todos, sería: la Agenda 2030 debe de adelantarse. ¿Qué es urgente instaurar? El gran reset mundial, el gran reinicio a causa de la crisis del coronavirus y la alta contaminación del planeta. Ese sería el gran escenario y la gran conclusión. Según Klaus, el director de orquesta del llamado Foro Económico Mundial de Davos, ahora, justo en este preciso momento, es el punto del gran reinicio. Justo ahora que la población se encuentra moralmente diezmada, agotada psíquica, emocional y económicamente. Ahora que tantos se fueron sin despedirse, una sociedad dolida, adormecida, desorientada y dividida que aceptará el cambio sin pestañear. De hecho, ya lo estamos haciendo. No son mis palabras, son las palabras reflejadas en el informe de Davos 2021. Uno de los párrafos de la Agenda 2021 dice literalmente: un aspecto positivo de la pandemia es que nos ha enseñado que podemos introducir cambios radicales en nuestro estilo de vida con gran rapidez. Los ciudadanos han demostrado con creces que están dispuestos a hacer sacrificios por el bien de la atención sanitaria y otros trabajadores esenciales y grupos de población vulnerables como los ancianos. Es evidente que existe una voluntad de construir una sociedad mejor y debemos aprovecharla para garantizar el gran reinicio que necesitamos con tanta urgencia. Además de la excusa inicial de la pandemia, como apuntó el fundador alemán del foro, Klaus, el segundo pretexto para acelerar la implantación e imposición de la Agenda 2030
que en España está a cargo del vicepresidente, solamente para dar idea de la importancia y relevancia que se le da a este plan, a esta hoja de ruta, para ser implantada en la sociedad. Este supuesto acelerón que hay que dar se basa en la pandemia y en el cambio climático. Pese a que centenares de científicos elaboraron una carta común explicando que no existen evidencias contundentes que culpen a la mano del hombre y que sobre todo se debe a un proceso meteorológico propio del planeta Tierra cíclico, los líderes de Davos insisten en la culpabilidad del ser humano en la contaminación y el giro del clima. Como resultado, a partir de 2021, la forma de viajar de las clases medias debe cambiar rotundamente, y subrayo de las clases medias. Eso expone la agenda de Davos 2021, esa que se está implantando sistemáticamente en cada uno de nuestros países. Tal y como ya avisara Bill Gates, también miembro del Foro Económico Mundial, los viajes en avión se van a reducir a más de la mitad en estos próximos años, porque los aviones contaminan mucho. Por esta razón, el Foro de Davos ha anunciado, al término de la cumbre, que las clases medias volverán a viajar en tren-cama. Se acabó aquello de salir de Madrid y estar en Londres en 2 horas. Para inocular esta idea en la ciudadanía y que no sufra ningún tipo de rechazo, el nuevo spot de propaganda, el Foro Económico Mundial, intenta vender al público lo maravilloso que es hacer viajes en tren de carácter nocturno, como sucedía antes de la década de los 80, ya por los años 70. Toda una lección de asimetría social, de brecha económica, de elitismo en pos de una redención, al parecer, que nos hemos ganado como sociedad a pulso. En diciembre de 2021 puedes dormir en Viena y desayunar en París, o dormir en Zúrich y desayunar en Ámsterdam. En 2023 Berlín y Bruselas se unirán a la red de rutas nocturnas y Barcelona podrá estar añadida en 2024. El tren nocturno pasó de moda en los años 80, cuando las aerolíneas económicas permitieron viajes baratos y rápidos. Ahora, los servicios de trenes están uniendo fuerzas en 8 países europeos. El gobierno de Gran Bretaña, por ejemplo, ha invertido 150 millones en trenes cama entre Londres y Escocia. Lo bueno de todo esto, lo que sorprende, es que si bien el avión contamina, va a pasar a ser algo que sigue contaminando igual en mucha menor proporción si hay muchos menos vuelos, pero sobre todo va a ser un privilegio de ricos, un privilegio de unos pocos, de una minoría. El precio de los vuelos se elevará con la excusa de la contaminación. Viajar en avión se hará inaccesible para la clase trabajadora, como bien refiere en el foro. Por tanto, Bill Gates y sus colegas del Foro de Davos sí podrán viajar en avión, pero el resto tendrá que aguantar horas y horas en las camas de los ferrocarriles para trasladarse de país, evidentemente como sucedía en los años 80, realmente todo un adelanto. Y por si aún no se ha creído el ciudadano común lo que le espera, el anuncio prosigue adelantando los proyectos que diferentes gobiernos ya han puesto en marcha. Suecia tiene como objetivo restablecer la ruta internacional, así que tú podrás dejar Malmö a las 7:40 y estar en Londres para la hora del almuerzo del día siguiente. La Unión Europea acordó llamar al 2021, sin perjuicio de que pudiera ser algo importante en otro sentido, el año del ferrocarril europeo. Ahí queda eso. Impulsar los viajes en tren podría ayudar al bloque a alcanzar la neutralidad del carbono para 2050. Y todo esto a mí, sinceramente, me parece muy bien. Hay que pensar en el clima, hay que pensar en el medio ambiente. Si la humanidad es culpable o no lo es, eso es harina de otro costal, no lo sabemos, ni se ha podido definir como tal, si somos los culpables únicos o simplemente un convidado de piedra, o a lo mejor hemos acelerado un proceso que ya estaba en marcha. Antes se pensaba que el agujero de ozono se va ampliando progresivamente y ahora se sabe que aumenta y disminuye independiente de las emisiones de carbono que se realizan en el planeta desde hace millones de años. Aparte de viajar en tren y usar los trenes nocturnos a lo largo y ancho de toda Europa, por ejemplo, otra parte que incluye el reseteo mundial es comer poca o no comer carne. El comer carne está
solamente reservado para unos pocos. Todo ello agendado hasta el 2030. Y ser un individuo sin derecho a tener una propiedad privada, según los planificadores centrales de este mundo feliz al puro estilo de Huxley. Otro punto crítico lo han denominado el capitalismo inclusivo. Otro eufemismo para destacados aspectos de los informes finales de la Agenda de Davos 2020. Este cuestionado capitalismo derroca totalmente al capitalismo actual, de forma mucho más sofisticada. El Foro Económico Mundial esconde sus intenciones globalistas bajo un concepto desarrollado este año: el capitalismo entre partes, o capitalismo inclusivo. Para los líderes del foro, los presuntos daños ocasionados por el supuesto cambio climático a nivel mundial están abocando a grandes desigualdades económicas, y esto se debe al capitalismo actual, al sistema que nos han impuesto durante años, del cual somos evidentemente culpables los ciudadanos. Ponemos el problema, señalamos el culpable y le invitamos a fustigarse voluntariamente caminando hacia la solución, que por supuesto nos han puesto delante, por desequilibrada, retrógrada e injusta que pueda parecer. Como se decía en el nombre de la rosa, penitenziacite, penitenziacite. Mark Benioff, CEO de la compañía Salesforce, ha llegado a decir en una de las intervenciones en Davos que el capitalismo, tal y como lo hemos conocido, ha muerto. Una verdadera sentencia. El Foro Económico Mundial lo aclara en el resumen de esta última cumbre: el capitalismo, el que se ha practicado en las últimas décadas con su obsesión en la maximización de los beneficios para los accionistas de las diferentes empresas, ha dado lugar a una desigualdad horrible, y eso es hora de un nuevo capitalismo más justo. Un capitalismo donde unos viajan en avión y otros se van en tren o en barco. Este capitalismo denominado inclusivo funcionará para todos, y donde las empresas, incluidas las tecnológicas, no solo toman de la sociedad, sino que realmente devuelven y tienen un impacto positivo. Es decir, una empresa dejará de ser privada, no existirá un propietario. El Foro de Davos ya lo venía anunciando en 2030: no tendrás nada y serás feliz. Ahora sus líderes adelantan que en la nueva forma de capitalismo equitativo, las empresas no tendrán el control de su compañía, porque también formarán parte de ella el gobierno de turno y el Estado, entre otros agentes interesados. Una fórmula idéntica a la que aplica el régimen de Xi Jinping en la República Popular China. No es de extrañar que sea el invitado de honor, independientemente de la represión ni de la mordaza, a una de las más marginales libertad de expresión del mundo, una libertad que puede llevarte en China a la pena de muerte si te señalan como un espía por hablar, por ejemplo, del coronavirus en contra de la versión oficial. Pero un momento, vamos a recapitular, vamos a tomar distancia de todo esto, de Davos, del foro y de los magnates poderosos que lo forman, para saber exactamente de qué estamos hablando o de qué están hablando ellos y nos van a imponer a nosotros. Primero, el foro es un grupo relevante de personas que además son gobernantes, ocupantes de puestos en grandes empresas o son grandes magnates como Bill Gates. Ninguno de ellos, en ningún caso, cuenta con la legitimidad ni la representatividad de la población para tomar decisiones sobre ella. A mí, el señor Gates y sus ideas me pueden gustar más o menos, pero él no tiene autoridad concedida por el pueblo para que sus ideas ni las de nadie se impongan. De la misma forma, sería ingenuo pensar que estas empresas harán balances de impacto orientados al respecto de los intereses o necesidades de los grupos sociales cuando éstas vayan en detrimento de sus propios intereses. Es lógico. Lo que ha sucedido con el tema del Foro de Davos y la Agenda 2030 es que se han pervertido los pilares de la democracia. El mecanismo que es básico en el tema de la democracia: hay un aspirante a gobernar a una sociedad y propone una serie de ideas que podrá llevar a cabo en un orden determinado, según propone en su campaña electoral, si llega al poder. Quien está de acuerdo con esa idea, o en la mayoría de ellas, ejerce el voto, y el que tenga el apoyo de la mayoría, gana, para cumplir lo prometido.
¿Y qué tenemos nosotros? Pues tenemos unos gobernantes que en vez de estar en el poder para cumplir lo que se prometió, no cumplen lo prometido y se subyugan a las decisiones e intereses asumidas por empresarios, magnates e ideólogos que imponen decisiones de un calado de extrema trascendencia para la vida del ciudadano de a pie. Esto queda agendado, según los preceptos de los personajes mencionados, que igual son extraordinarias, y viajar en tren y olvidarnos del avión es algo perfecto y maravilloso para la humanidad entera y para el cambio climático, pero a ningún ciudadano de a pie se nos ha consultado. Y a mí personalmente las imposiciones de ese calado sin consultar de forma popular me parece cuando menos un atropello. Y no hablo del tema de viajar en avión o viajar en tren, que puede parecer un debate bizantino. Hablo de la pérdida de la propiedad privada, hablo de la inercia de tener que someterte a un nivel de vida involucionado décadas enteras, todo ello porque se va a abrir una brecha económica brutal. Y hay una parte que quiere conservar un estatus y convencer a la otra de que debe de conformarse con el estatus que le toca, porque en el fondo son culpables, reconocidos y confesos de todas las desdichas de este mundo en el momento presente. Y eso es lo que toca un poco la moral, una verdadera dictocracia. En segundo lugar, se culpa a la pandemia. Clau, el fundador del foro, se ha referido al coronavirus como un cisne negro. Eso al principio podría ser un cisne negro, un evento que no se puede predecir, repentino y sorpresivo, y por lo tanto para el que no estábamos preparados, no había nada previsto. Pero ahora ya con lo que se va sabiendo, el propio autor del término cisne negro, Nassim Nicolás Taleb, afirma que el COVID no se puede tachar de cisne negro. Porque meses después del comienzo de la pandemia y sabiendo lo que sabemos del inicio, de cómo surgió y cómo evolucionó, se sabe que fue una amenaza que se pudo prever y anticipar en muchos de los aspectos que no se han hecho a nivel internacional, sálgase el que pueda. Actuando sobre las consecuencias antes de que sucedieran incluso, de hecho, así se ha hecho en zonas como Australia o Nueva Zelanda, Taiwán, China, Corea o Japón. Lo contrario a lo que se ha hecho en Occidente, donde podríamos hablar de algo muy diferente, un término que se ha acuñado, denominado rinocerontes grises. ¿Y qué es un rinoceronte gris? Pues un término metafórico usado para referirse a una amenaza evidente que no está siendo afrontada de forma efectiva, cuando podía haberse realizado. Lo que sería un verdadero desastre de gestión. En tercer lugar, usar el argumento del cambio climático y señalar la más que dudosa autoría del mismo en la acción del hombre, ni siquiera como colaborador o acelerador de un proceso natural y cíclico del planeta, sino como culpable último del mismo. Todo ello en un planeta de 50.000 millones de años, que solo tenemos datos climatológicos de los 2 últimos siglos, en abundancia, y datos puntuales de catástrofes, sobre todo pluviales, naturales de los últimos 3.000 años. Y llegamos hasta 800.000 años si hacemos prospecciones que se realizan en el permafrost. Pero prácticamente un pestañeo en la historia del planeta. No pretendo aquí hacer una apología de la inocencia del hombre sobre el cambio climático, porque tampoco estoy convencido de ello. Pero de lo que sí estoy seguro es que la humanidad ha demostrado, al margen de toda duda, que va allá donde se la lleva. Ahora toca la energía limpia y que cotice el agua en bolsa. Pues que así sea. Esquilmemos la tierra para extraer metales raros y envenenemos los ríos para cada motor de cada coche eléctrico, turbina eólica o placa solar. Que no utilicen el cambio climático como pretexto para llevarnos a precipitar unas decisiones que tienen que ver con el aumento de la brecha económica y la adaptación obligada a un modelo económico que nos va a equiparar a la baja, retrotrayendo los estándares de vida, esos a los que nos han llevado y empujado desde las grandes multinacionales y los intereses geopolíticos durante años. Para terminar, si alguien tiene duda de que el cambio más importante de los últimos 50 años, ese del que no se nos ha pedido opinión al pueblo y que va a transformar radicalmente nuestras vidas, para muestra un botón, ya se está instaurando, España es uno de los países que va a la cabeza
en el cumplimiento de la Agenda 2030, de lo que da información puntual de la implantación de los preceptos mencionados en la agenda. Y ahora os dejo con las predicciones del Foro de Davos, que ya en 2019 definen cuáles van a ser los principales cambios que se implantarán en el mundo antes de 2030. Os mando un fuerte abrazo y confío que el vídeo os permita abrir los ojos, al menos cuestionar o investigar por vosotros mismos qué es lo que está sucediendo, qué es lo que nosotros estamos autorizando en silencio en la Agenda 2030, que no es poca cosa y se basa quizá en muy buena fe y muy buenas intenciones, pero que no se han consultado con el pueblo y que van a cambiar radicalmente el mundo que conocemos y nuestra forma y estilo de vida. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.